Tengan todos muy buenos días. Les saluda el doctor Melvin Roberto Cortés, cirujano general, médico agregado en la emergencia del Hospital General. Este día tengo el grato honor de poder hablarles de la resucitación en control de daños en los pacientes politraumatizados, en lo cual lleva una importancia en el manejo del paciente desde donde inicia todas las lesiones que se dan en los pacientes. Epidemiológicamente hablando, en nuestro medio una alta incidencia de pacientes que recibimos en la unidad de emergencia referidos de otras unidades médicas, hospitales, etcétera, y que a veces no se dan las condiciones óptimas para trasladar a los pacientes. Y recordemos que la resucitación del control de daños inicia en el momento de cuando se da el accidente en el paciente con traumas múltiples. Todo se originaba allá por los años 1940 aproximadamente, donde se inició este concepto del control de daños por medio de la Marina en Estados Unidos, refiriendo a las reparaciones temporales que se daban en los barcos para mantenerlos a flote, y antes de hacer las reparaciones definitivas se daba este concepto. Esto, si ustedes lo traen a nuestro diario vivir, es para mientras el paciente se le da una atención adecuada y definitiva en el hospital de mayor complejidad que se reciben estos pacientes. Esa es casi que la similitud de lo que conlleva este tema. Posteriormente se dio una adaptación médica ya por los años 93, ¿verdad?, donde introdujeron el concepto de trauma enfocado en una cirugía abreviada para controlar la hemorragia en los heridos con traumas penetrantes abdominales, priorizando así la fisiología sobre la intervención quirúrgica de los pacientes y evitar las complicaciones y lo que más adelante se les va a dar o se les va a llamar, se les va a hablar como el concepto de la tríada mortal. Hablando un poquito de cómo se dan esta evolución para el mejor manejo de los pacientes. Antes pues había un manejo o un cronograma que no era bien ordenado, el cual llevaban al paciente del traslado, a veces se llevaba mucho tiempo en el traslado de los pacientes del área del accidente a los hospitales, demorando horas, varios minutos, y esto pues ya llevaba una complicación en los trastornos de la coagulación del paciente con una hemorragia masiva. Se metían a sala de operaciones a operar, pasaban horas haciendo el control de daños y restaurando las lesiones de los órganos. Pasaban posteriormente a una unidad de cuidados intensivos, pero el resultado de estos pacientes no era la óptima, pues porque no se les hacía el control de daño adecuado y pues el paciente terminaba falleciendo, no obteniendo el resultado que ahora o en estos tiempos ha cambiado enormemente, pues porque ahora se ha modificado un montón de conceptos en cuanto a la actividad que se tiene que hacer o al momento que tenemos que actuar como médicos en estos pacientes politraumatizados. Hoy por hoy pues se da una reanimación desde el inicio del trauma. Al paciente pues lo primero que se tiene que evidenciar o identificar, más bien dicho, es la lesión de donde va a causar la hemorragia masiva y lo que nos puede llevar al paciente a un shock hipovolémico que posteriormente nos va a dar muchas complicaciones
como trastornos en la coagulación, llevar al paciente en una acidosis y obviamente la hipotermia, ¿verdad? Que como bien se conoce, esta es la tríada de la muerte. Entonces ahora se han cambiado todos estos parámetros en reducir el tiempo del traslado de los pacientes a los hospitales de alta complejidad, donde al final se le va a dar el manejo definitivo y evitar todas las complicaciones que conlleva los trastornos de la coagulación en un paciente politraumatizado, ¿verdad? En la primera fase, pues, la fase 0 es donde se da la fase prehospitalaria, donde cuando el paciente es atendido inmediatamente en el momento, y es donde ahí empieza el control de daño, control de la hemorragia, y posteriormente se da la fase abreviada, en la cual cuando el paciente ya es trasladado al área de la emergencia de máxima o trauma del hospital de alta complejidad, y es donde ahí se le hace el control hemorrágico definitivo ya en un quirófano, ¿verdad? Posteriormente viene la fase 2, que es la fase de reanimación en cuidados intensivos, la fase 3, en la cual se da la cirugía de reparación completa de los daños, ¿verdad? Posteriormente, ya cuando se le ha dado un manejo de cuidados intensivos al paciente, donde han mejorado la coagulopatía, la hipotermia, la acidosis metabólica, entonces se puede pasar al paciente en mejores condiciones para dar una reparación completa de los daños, y al final se da la fase 4, que es la fase del cierre de cavidades de las lesiones mencionadas en un paciente traumatizado. El control de daño o el control del sangrado en la fase 0 es muy importante, en la cual se da por medio del control del sangrado se da el cese de la hemorragia, y esto hablando en porcentajes, ¿verdad? El 15% de la letalidad de los pacientes, ¿verdad? Cuando un paciente en la fase 0, donde se da inicia el proceso de la resucitación, del control de daños, aproximadamente el 15% de estos pacientes presentan una hemorragia y se identifica clínicamente con una palidez del paciente, una taquipnea, y si ya estamos hablando de un mayor porcentaje o arriba del 30%, los pacientes ya presentan un cuadro de hipotensión sostenida, un estado neurológico alterado por la hipovolemia y la hipoperfusión de los tejidos, hablando de tejidos cerebrales, y también hay una disminución del gasto urinario en el paciente. Entonces, aquí en la fase 0, pues lo primero es realizar el control del sangrado, el control de la hemorragia, llevar a una hipotensión permisiva, ¿verdad? Esta es la que se describe, o la que da la fluidoterapia, el control de la temperatura, y obviamente hacer el traslado inmediato a un centro definitivo del paciente. La exsanguinación, ¿verdad?, es la que nos va a llevar a las alteraciones de la hipotermia, la alteración en la coagulación, la acidosis. Primero se da una acidosis láctica, ¿verdad?, la cual nos va a llevar posteriormente a una acidosis metabólica. Y esta es la idea de prevenir las complicaciones del paciente con trastornos de la coagulación, la hipotermia, la acidosis, en un paciente politraumatizado. El algoritmo, como les mencionaba anteriormente, el algoritmo del control de daños inicia en la fase 0, en la resucitación del control de daños propiamente en el lugar de los hechos, ¿verdad? Allí se hace el control del sangrado. En este momento se hace una aplicación completa del área de la lesión, una compresión directa con apósitos idealmente estéril, o con lo que se tenga durante el momento del accidente. Si la compresión no funciona haciendo una compresión directa del área lesionada, posteriormente pues sí se le puede aplicar un vendaje. Este vendaje pues
ayuda a mantener la hemorragia, pero si aún así la hemorragia no cede, lo ideal es aplicar un torniquete, ¿verdad? Un torniquete que sea efectivo, el cual reduce las lesiones graves a nivel de los miembros o extremidades más o menos un 89 o 98%, y que no puedes desencadenar en la amputación traumática posterior. Este torniquete pues idealmente tiene que envolver toda la extremidad y se debe de colocar más o menos a unos 5 centímetros del borde de la herida. La persona que coloca este torniquete debe de colocar en una viñeta la hora en que se colocó, porque este torniquete idealmente se tiene que llegar a quitar al área de la máxima o trauma del hospital de alta complejidad, donde el paciente va a ser recibido y trasladado en su momento, ¿verdad? Luego, en la misma fase, pues se tiene que dar una hipotensión permisiva, en la cual las características es de llevar una mejor perfusión a los órganos vitales, ¿verdad? Los órganos tisulares, y se describe que no tiene que ser más de 250 ml de cristaloides en el momento de la resucitación del control de daños, ¿verdad? Porque si nosotros colocamos más de cantidades, como se hacía anteriormente, que metían litros y litros al paciente politraumatizado, esto nos conlleva a una mayor hemorragia y dos, a trastornos de la coagulación cuando se dan perfusiones de cristaloides a altas cantidades, ¿verdad? Entonces ahora, en el momento que se le inicia la resucitación, en el momento del accidente, ahí se inicia la perfusión permisiva de los pacientes a 250 ml de cristaloides, y obviamente esto reduce las complicaciones de alteraciones de la coagulabilidad. Y luego, pues obviamente el traslado inmediato a un centro definitivo de tercer nivel o de cuarto nivel en nuestro medio. Hablando de la definición de la resucitación del control de daños, pues la resucitación se define como es un enfoque estructurado para el manejo de pacientes con una hemorragia grave por un trauma, enfocado principalmente, y esto que no se les salga de la mente, es controlar el sangrado y obviamente corregir los trastornos de la coagulación y minimizar las complicaciones en el paciente politraumatizado. Se menciona que la hemorragia, cuando es arriba del 40%, es la responsable de las muertes por trauma, y es la principal causa de la muerte en la cual se pudo haber prevenido en el lugar de la fase 0, ¿verdad? Esta se reserva para pacientes con lesiones graves que requieran transfusiones masivas, ¿verdad? Porque no todo paciente también es candidato para este tipo de resucitaciones de control de daño. Acá en esta diapositiva podemos ver y describe más o menos el tiempo idealmente en que se debe de hacer desde que inicia la fase 0 hasta la fase 3 del área intrahospitalaria, en la cual tiene mucho que ver el traslado del paciente que se está haciendo desde el momento del accidente, ¿verdad? Entre más tiempo pasa, el paciente politraumatizado desde el inicio de donde fue el accidente hasta el traslado, se menciona que dentro de la fase 0, idealmente se le puede, aparte del uso de cristaloides a dosis bajas o minimizando la cantidad de ellos, idealmente se le puede iniciar la transfusión, ¿verdad? Estas transfusiones ayudan mucho en cuanto al tiempo del traslado de los pacientes, y si estamos hablando de un traslado de un paciente que sea arriba de 20 minutos, ya debe ir transfundiéndole plasma fresco congelado o hemoderivados o sangre total, y esto va a minimizar o mejorar la supervivencia del paciente, ¿verdad?
Ya hablando de la resucitación del control de daños prehospitalarios, los pilares fundamentales, como le mencionaba, es minimizar los cristaloides. Esto evita la sobrecarga de fluidos para prevenir la coagulopatía, la dilución y el desplazamiento de los coágulos del paciente. La permisividad de la hipotensión, lo ideal es mantener una presión arterial arriba de 90 milímetros de mercurio, y esto va a dar una mejor supervivencia del paciente que se le está haciendo el traslado en la fase prehospitalaria. La transfusión prehospitalaria, como se los mencionaba anteriormente, idealmente se le tiene que aplicar plasma fresco congelado o sangre entera. Y como les mencionaba, el transporte, si se está calculando o midiendo el tiempo arriba de 20 minutos, si va con estos transfusiones prehospitalarias, mejora la supervivencia del paciente para evitar la triada mortal. Otra alternativa que debe estar incluida dentro de la resucitación del control de daños prehospitalaria es la aplicación del ácido tranexánico. Se menciona que debe ser indicado dentro de las 3 horas posterior al trauma. A dosis de 1 gramo endovenoso, algunas literaturas mencionan que se le puede aplicar 1 gramo endovenoso en bolo, y a las 3 a 4 horas posteriormente se le puede aplicar 2 gramos endovenoso, ya cuando el paciente está en el control de daños intrahospitalariamente o en sala de operaciones, ¿verdad? Y también menciona que se le puede aplicar la dosis de 1 gramo en bolo más 1 gramo en 8 horas. Esto reduce la mortalidad por hemorragias y más que todo en pacientes con un trauma craneoencefálico leve o moderado. El torniquete, como se lo mencionaba, la efectividad de un 89 al 98% de los casos de la hemorragia en extremidades, y ayuda o disminuye de 1 a 3% la necesidad que este paciente se le tenga que hacer una amputación traumática, ya llegando a una escala traumática en la cual nos diga que hay que hacer la amputación en sala de operaciones. Ahora, ya entrando en las indicaciones, o más bien en los puntos de los pilares hospitalarios, las transfusiones balanceadas. Estas deben de ser sangre entera. La ventaja de esto es que simplifica la logística del manejo adecuado del paciente durante la estancia hospitalaria, y reduce la coagulopatía, mejora la supervivencia, y se le puede iniciar la transfusión posterior de la balanceada a una transfusión masiva. Los protocolos de la transfusión masiva pues se implementa y reduce la mortalidad en un tiempo de resucitación. Y cuando se menciona el protocolo de una transfusión masiva como concepto, es una definición que debe cumplir arriba de las 10 unidades de hemoderivados en las primeras 24 horas del ingreso del paciente. O también el otro concepto es más de 4 unidades transfundidas en 1 hora, y lo cual esto reduce la triada mortal, que es como la complicación más temida del paciente politraumatizado en una hemorragia masiva. Acá tengo un diagrama en la cual nos explica el tromboelastografía, en la cual mide la capacidad de la fibrinólisis que se da en el momento del paciente cuando hay alteraciones en la coagulación, ¿verdad? La cual nos da una guía de la resucitación en el trastorno de la coagulación en tiempo real. Esto es en tiempo real en el paciente politraumatizado. Reduce el uso
innecesario de hemoderivados y es más específica para en el momento de del manejo del paciente con el tromboelastografía. Acá podemos observar otro método en el cual nos da un pilar fundamental de la resucitación de control de daño intrahospitalario, el REVOA, que es la oclusión endovascular con un balón de la aorta, indicado en hemorragias no comprensibles del torso. Se debe de aplicar en la zona 1, ¿verdad? En la zona torácica, para minimizar el sangrado abdominal, y cuando es una lesión pélvica con una hemorragia masiva, se debe de aplicar este dispositivo o REVOA, oclusión endovascular a nivel de la zona 3, para minimizar la hemorragia pélvica. Esto mejora la presión arterial temporalmente, pero requiere de un control definitivo y rápido. Como lo describe aquí en la diapositiva, pues podemos ver las zonas 1, 2, 3, en la cual en la zona 1, pues a nivel del control torácico, ¿verdad? A nivel de la zona 3, el control pélvico con este balón. La vasopresina a bajas dosis es otro componente que nos reduce la necesidad de las transfusiones y mortalidad en el paciente politraumatizado. La dosis, como la menciona, es de 0.04 unidades internacionales por minuto. Luego la perfusión selectiva del arco aórtico combina la REVOA, que es el balón que yo les mencionaba anteriormente, con una transfusión directa al arco aórtico o a la zona 1 de la cavidad abdominal. Y los sistemas híbridos, estos se integran idealmente en el área del quirófano, donde hay un quirófano completo, en la cual tiene su tomografía, su resonador, todo en un solo quirófano, que son los quirófanos híbridos, que obviamente pues nosotros no contamos con ellos, pero es parte del manejo del paciente politraumatizado o para la resucitación del control de daños, hablando intrahospitalariamente. Y esto reduce los tiempos de intervención en las salas de operaciones, teniendo estos quirófanos o sistemas híbridos, que idealmente deberíamos de contar con uno de ellos. Acá en la diapositiva pues se les muestra, en la cual tiene su tomógrafo, a la par está el área quirúrgica y cuenta con todo lo que nosotros como cirujanos debemos de contar en un quirófano híbrido, ¿verdad? En esta diapositiva, pues el área prehospitalaria, siempre recordando el control hemorrágico a base de compresiones, vendajes, torniquetes, el ácido tranexánico que se debe cumplir después de las 3 horas aproximadamente del trauma, transfundir plasma, sangre para un tiempo prolongado de transporte en los pacientes, minimizan los trastornos de la coagulación, la acidosis metabólica y la hipotermia en el paciente. Ya hablando del manejo del paciente hospitalario, pues los sistemas REVOA, de los balones intraabdominales a nivel de la aorta, a nivel pélvico de la zona 3, y evitar el uso excesivo de los cristaloides. Ya no se realiza las transfusiones masivas de líquidos cristaloides como antes, que ponían 3-4 litros en el transporte. Ahora con 250 ml de cristaloides en un tiempo prudencial menos de 1 hora, pues el paciente se le está evitando las complicaciones de la coagulopatía, y disminuyendo el riesgo de más hemorragias. Como conclusiones, pues la resucitación de control de daños es multimodal. Hay una combinación controlada del sangrado, una resucitación hemodinámica del paciente
y una corrección de la coagulopatía, que es parte de la tríada mortal, que es la que nosotros queremos evitar para evitar que el paciente no termine en malas conclusiones del manejo en el paciente que se da desde el traslado hasta el área intrahospitalaria, el manejo del paciente. En cuanto a la guía de la tromboelastografía, pues quiero enseñarles un video para que más o menos tengan la idea, ¿verdad? En la cual se da la ventaja de la corrección de la coagulopatía en el momento de que el paciente llega al hospital y para que más o menos se ubiquen en cuanto al manejo de la fibrinólisis que se le está dando en ese paciente en ese momento, ¿verdad? Espero que con esta pequeña presentación tengamos los puntos básicos, los puntos que nosotros debemos tener en cuenta para el manejo inicial del paciente del área prehospitalaria, de la fase 0. Recordemos siempre la hora de oro, ¿verdad? En la cual la literatura, incluso el ATLS menciona que los primeros 30 minutos es como el tiempo crítico del paciente y que nosotros debemos lidiar para evitar la coagulopatía, la acidosis, la hipotermia y que al final el paciente termine en malas condiciones o incluso la muerte. Muchas gracias por su atención y estamos para servirles.